Hola, buenas tardes. Soy Rafael Lobato de la Cátedra de Botánica Sistemática y Fitogeografía de la Facultad y del Centro de Malezas. En esta presentación vamos a ver las malezas que afectan al cultivo de arroz, cómo identificarlas, haciendo hincapié en los caracteres vegetativos que son los que podemos observar a los estados de plántula y juvenil. También vamos a ver algunas características sobre el ciclo biológico y de la biología y ecología que son importantes para el manejo. Nuestro material de referencia es la Guía para la Identificación de Malezas de Cultivo de Arroz en la provincia de Corrientes, que publicamos el año pasado en un trabajo conjunto entre la Facultad, el Ministerio de Producción de la provincia, el Instituto Botánico del Nordeste, el CFI y la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz. Comenzando con la clasificación botánica, vamos a ver primero las familias del grupo de las monocotiledóneas. En iridáceas tenemos dos especies, Sisyrinchium micranthum y Sisyrinchium minus. Ambas las podemos identificar fácilmente del estado juvenil por la forma de las hojas, que son curvas como si fueran espadas. A esta forma se la denomina enciforme. También es importante para su propagación el fruto, que es cápsula y por lo tanto produce abundantes semillas. Ambas especies son anuales. Siguiendo con la familia Hypopsidaceae, tenemos una especie muy frecuente principalmente en la zona centro-sur de Corrientes, que es Hypoxis decumbens. A esta maleza se la confunde fácil con Cyperaceas por la forma de las hojas, que son en roseta, pero la podemos distinguir rápidamente porque tiene pelos en las hojas y también porque produce un bulbo con raíces carnosas. Las flores también son llamativas, hacia las Cyperaceas, que son inconspicuas. Lo que hace a esta maleza un poco dificultoso su control es justamente que posee bulbo que resiste el control, digamos. Dentro de Comelináceas, la especie que más se encuentra en las arroceras es Comelina difusa, que es, así como la Comelina erecta en cultivo de secano, la Comelina difusa prefiere más ambientes húmedos. La identificamos también fácilmente al estado vegetativo porque tiene hojas anchas desde el estado de plántula, y algo muy importante es que posee hojas alternas. Y también en la inflorescencia posee una bráctea muy característica y la flor celeste, que es muy común en las dos especies de Comelina más conocidas. Otra familia muy frecuente en las arroceras son las Juncáceas, con dos especies, Juncus microcephalus y Juncus pallescens, que las podemos reconocer fácilmente del estado de plántula porque tienen hojas con láminas cerradas formando un tubo, es decir, son láminas cilíndricas. Y al estado reproductivo tienen inflorescencias muy parecidas a las Cyperaceas, pero el fruto es diferente porque acá en este caso son cápsulas y en las Cyperaceas son aquenios. Por lo tanto, los frutos de la Cyperaceae tienen muchas semillas y los frutos de la Cyperaceae tienen una sola semilla. Esta especie es muy frecuente en campos del centro-sur de la provincia y de los malezales del Miriñay, pero aún no son especies de muy difícil control. Ahora sí, dentro de las monocotiledóneas, una familia muy importante son las Cyperaceas, por su dificultad de control justamente. Para identificar Cyperaceas al estado vegetativo, vamos a ver una característica muy notoria en las hojas, que es la presencia en el haz de dos líneas paralelas, que se llaman carenas, y entre las carenas se ve como una canaladura. Entonces, este tipo de hojas se llaman bicarenadas. Y entre las especies que tienen este tipo de hoja tenemos Cyperus bredifolius, Cyperus iria, que es muy importante porque es una maleza muy agresiva que compite mucho con el arroz, y además una característica adicional para identificarla es que tiene olor a limón cuando estrujamos o rompemos las hojas y los tallos. Son especies, Cyperus iria exclusivamente anual, se propaga solo por semilla. En cambio, Cyperus bredifolius, odoratus y agregatus son perennes, es decir, se propagan vegetativamente y también por semillas. Otras dos especies muy importantes son el Cyperus rotundus y el Cyperus esculentus, los cebollines. El Cyperus rotundus es una maleza más conocida de cultivo de secano, pero también se la encuentra en arroz y estamos viendo
que posiblemente tengamos acá en la provincia un biotipo resistente a la inundación. El Cyperus esculentus sí es naturalmente una especie que soporta el anegamiento y también es bastante frecuente en las arroceras. Ambas son malezas perennes y se propagan exclusivamente por tubérculos, o sea que la producción de semillas no tiene importancia para la propagación, porque la mayoría no son viables o si son viables tienen una tasa de germinación muy baja. Siguiendo con las ciperáceas, hoy veíamos que teníamos dos tipos de hojas. La otra forma de hoja es la que tiene una sola carena que corresponde a una línea que está en el envés de la vena media de la hoja. En las especies que tienen esta forma de hoja tenemos Cyperus entrerrianus, que el tallo triangular lo podemos reconocer al tacto porque es liso, es decir, no tiene pelo ni escabrosidades, y Cyperus virens, que sí podemos sentir al tacto las espinitas que tienen en las aristas del tallo. También tenemos otra ciperácea del género Rhincóspora cutilata y Rhincóspora corimbosa, que son más frecuentes en ambientes que eran bañados, malezales y ese tipo de ambiente que anteriormente eran muy húmedos. Siguiendo con ciperáceas tenemos los que conocemos vulgarmente como pelos de chancho o fosforito, que es Eleocaris montana. A esta la reconocemos fácilmente porque no tiene hojas. La hoja está reducida, o sea, está la vaina y tiene la hoja reducida a un pequeño mucrón. Y lo que es fotosintético entonces es el tallo. Y tiene una sola inflorescencia que es monocéfala. También es perenne y también se propaga por semillas. Ahora vamos a ver las poáceas donde tenemos muchas especies importantes. Empezando con el arroz colorado o arroz maleza también, que comparte todas las características con el arroz cultivado, pero principalmente se diferencia de este porque es una especie que tiene dormancia en las semillas. Es decir, las semillas, una vez que se desprenden de la planta en el suelo, inactivas por un tiempo indefinido hasta que se dan las condiciones ambientales para que puedan germinar. Eso es una estrategia muy importante de supervivencia de la maleza, la dormancia. Aparte, otra característica también es que producen un desgrane muy temprano y van enriqueciendo paulatinamente el banco de semilla del suelo. Ahora, los caracteres vegetativos para identificar el estado de plántula, casi no se puede decir que haya un carácter de plántula distintivo por ser de la misma especie que el arroz. Sí podemos saber que es una oriza porque tiene lígulas muy largas y bueno, ya una vez que ha florecido por las espiguillas, que son las características espiguillas del arroz, pero que a veces, por ejemplo, en este caso tiene el pericarpio rojizo, a veces no tiene pericarpio rojo, pero tiene aristas. Y una forma de poder reconocer plántulas de arroz colorado es desenterrando las plántulas y si tiene aún pegado en la raíz en los restos de la espiguilla, ahí se puede ver si es el arroz que se sembró o el arroz maleza. Otras plantas muy emparentadas al arroz colorado son los pastitos de agua, que son Laercia exandra y Luciola peruviana. Son los famosos pastos de bañado también. ¿Cómo reconocemos una u otra especie? Por la lígula. La Laercia exandra tiene la lígula muy corta y la Luciola peruviana tiene la lígula larga y que se rompe. Hay diferencias en la inflorescencia. La Laercia exandra tiene flores hermafroditas y Luciola peruviana tiene inflorescencia dividida en una porción masculina y una femenina. Otra especie que está viéndose muy frecuente no solo en arroz, sino en muchos cultivos, es Staphylocloa elata, también conocida como Chloris elata o Chloris dandiana. Son sinónimos del nombre actual que es Staphylocloa. Bueno, estas, como todas cloridias, tienen las lígulas que son pestañosas, es decir, son lígulas muy cortitas, como pestañas justamente, con pelos en los márgenes, y
la característica inflorescencia de racimos de la caña en forma verticilada. También tenemos Eleucine indica con la misma forma de lígula y tipo de inflorescencia, que es una especie anual. Y también tenemos Eleucine tristachia, muy parecida a indica, pero que es perenne. Esto es muy importante para el manejo porque Eleucine tristachia puede sobrevivir el invierno en estado vegetativo. También la podemos distinguir en estado reproductivo porque la inflorescencia de Eleucine tristachia son más cortas y más anchas que la de Eleucine indica. Por otra parte, también tenemos Diplagme fusca, subespecie Ninervia, también conocida como Leptocloa fusca. Es una maleza muy agresiva que la reconocemos fácilmente por los tallos rojizos en la base y la lígula, que es larga, membranácea y que se desgaja en fragmentos. Las inflorescencias son panojas y las espiguillas tienen la vena nervadura media muy marcada. También tenemos Eragrostis lugens, conocido como pasto mosquito, que la reconocemos porque las hojas son muy delgadas, no sobrepasan los 2 milímetros de ancho y las lígulas también son pestañosas. Otra maleza muy común, no solo en arroz, sino en varios cultivos, es la Setaria parviflora, conocida como cola de zorro, que al estado vegetativo la reconocemos por la lígula pestañosa y la inflorescencia, que es una panoja espiciforme. Una maleza muy frecuente en las arroceras es Panicum dicotomiflorum, que se distingue por su característico ángulo de las hojas, que es de 45 grados respecto al tallo. Esto se ve de estadios juveniles, y la lígula pestañosa, que tiene una base membranácea, y los pelitos que forman lo que sería la lígula pestañosa. La inflorescencia tiene la característica de que las espiguillas tienen los estambres de las flores son anaranjado intenso. Después también tenemos la Digitaria ciliaris, que es muy similar a la Digitaria sanguinalis, pero también esta especie es más de ambientes húmedos. Tiene pelos desde la primera hoja. También lo que le caracteriza es que las hojas son anchas, son lanceoladas. La lígula es membranácea, con muchos pelos en la zona de la lígula. Y la inflorescencia es digitada porque los racimos se encuentran como los dedos de una mano en el ápice de la caña. Después también tenemos una maleza perenne, que es el carrizo, conocido como carrizo, y Menagna amplexicaulis, que es más frecuente en los bordes de la arrocera y en los canales. Entre las poáceas más importantes, si no la más importante junto con el arroz colorado, tenemos los capines, que son Echinoclea colonna, Echinoclea cruz pavoni y Echinoclea cruz gali. A estas tres especies las vamos a reconocer del estado de plántula porque no tienen lígula. Y en el estado de plántula no se pueden distinguir las tres especies, pero sí al estado reproductivo en las espiguillas por la forma y la longitud de las mismas. Que en las plántulas que tienen incluso hasta 3 hojas se conserva pegado a las raíces las espiguillas, y si las desenterramos con cuidado podemos medirlas con una simple lupa de mano y una regla en cuanto a su longitud y ancho, y podemos diferenciar las tres especies. Pero bueno, lo principal para reconocer Echinoclea del estado vegetativo es que no tienen lígula. Son especies exclusivamente anuales y se propagan solo por semillas. Después tenemos una especie nativa de Echinoclea que sí tiene lígula, pero además tiene la vena media blanquecina, que es Echinoclea de Lodes. Y otra especie que también tiene la vena media blanquecina, pero tiene lígula membranácea, es Paspalum modestum. Ambas, las anteriores, son perennes. Otro Paspalum también perenne es el Paspalum acuminatum, que forma estolones y tiene lígula membranácea muy translúcida, más bien blanquecina translúcida. Después
Siguiendo con Paspalum, tenemos dos especies más, Paspalum plicatulum y Paspalum bricting, conocido también como Paspalum hydrophyllum. Ambas son muy similares, difíciles de identificar, pero Paspalum bricti posee aerénquima, o sea, es una maleza específicamente de ambientes húmedos. En cambio, Plicatulum puede encontrarse también en ambientes de secano. Otras poáceas muy comunes son Urocloa platyphylla y Urocloa plantaginia, conocidas como braquiarias. Son anuales, se propagan por semillas y la Urocloa platyphylla es fácil de reconocer en estado juvenil porque las hojas se encuentran formando un ángulo de 90 grados respecto al tallo. Urocloa plantaginia tiene las láminas anchas y tiene aspecto de césped. Las láminas en ambas especies son pestañosas. Yendo ahora a las dicotiledonias, vamos a ver primero las euforbiáceas con la especie Caperonia castaneifolia, que se puede distinguir porque los tallos son huecos, tienen aurículas que son triangulares a ambos lados del pecíolo de la hoja y bueno, tiene flores que son bisexuales, flores femeninas y flores masculinas. Es una especie perenne que tiene dimorfismo foliar, es decir, las hojas de las plántulas son más anchas y las hojas adultas son más lanceoladas y también se propaga por semillas. En fabáceas tenemos a Echinopsis denticulata, que la podemos reconocer porque los folíolos de las hojas son denticulados y tienen muchos pelitos en el tallo y en las hojas, desde el estado de plántula. Es una maleza muy frecuente y bastante difícil de combatir, y además porque contamina la cosecha del arroz con las semillitas que son negras y muy notorias. Otra familia de mucha importancia son las onagracias con las ludvigias, conocidas como flor amarilla, donde tenemos dos especies muy frecuentes, Ludvigia bonariensis y Neograndiflora. Una forma fácil de reconocerlas es que tienen el tallo cuadrangular, es decir, de sección cuadrada, y en Ludvigia bonariensis la base de la hoja es angosta y en Neograndiflora es redondeada. Son malezas que se propagan por semillas, muy frecuente la propagación por semillas, pero también son perennes. Después otra especie es Ludvigia sericea, que se reconoce porque el tallo es grisáceo y tiene aspecto ceroso. Dentro de malváceas tenemos Acida spinosa, que la identificamos porque en la base de la hoja, en el pecíolo, tiene tres pequeñas espinitas que se sienten al tacto. Las hojas son lanceoladas y tienen margen dentado. Son especies perennes pero de propagación por semilla. Dentro de amarantáceas, Alternatera anfilociroides y Gonfrena celosioides, plantas muy comunes, Alternatera más en ambientes húmedos y Gonfrena, que es más plástica, se encuentra en arroz y también en cultivo de secano. Las hojas son opuestas, es una característica muy definida que se insertan en el tallo como en forma de cruz, en forma enfrentada y formando como una cruz. En la familia Poligonáceas tenemos Polygonum hydropiperoides, variedad hydropiperoides, que es el catay. Es una maleza que se reconoce por la presencia de ocrea, que es una vaina cerrada que termina en pelos, que se ve desde el estado de plántula. Después en la familia Rubiáceas tenemos Richardia stellaris y Spermacosa verticillata. Estas son malezas que se reconocen porque también tienen hojas opuestas, como veíamos en amarantáceas, y también en forma decusada, o sea, como en cruz. En la familia Acantáceas, la especie Justicia labelinguis, que se reconoce por los tallos cuadrangulares, cuadrados, y una característica muy particular es el fruto, que tiene una dehiscencia explosiva y cuando está maduro libera la semilla arrojándola a gran distancia. Es una maleza muy difícil de controlar que resiste y tolera mucho los controles con herbicidas. En solanáceas tenemos Physalis angulata y Solanum malmeanum. Physalis es una especie anual y el Solanum malmeanum es perenne y produce tubérculos.
En asteráceas cada vez se ve con mayor frecuencia, Conisa bonariensis, que se reconoce porque del estado de plántula tiene hojas que son más bien anchas, lanceoladas, oval lanceoladas, y a medida que la planta se va desarrollando, las hojas se hacen más alargadas. Y lo que diferencia específicamente a Conisa bonariensis es que tiene muchos pelos en el tallo y en las hojas y en las brácteas de la inflorescencia. Es una maleza específicamente anual y que se propaga, se disemina con el viento. Esa asterácea más particular del arroz es Eclipta postrata, porque es una planta palustre que se reconoce porque el tallo es marrón y tiene pelitos blanquecinos. Dentro de Apiaceae tenemos los cardos, el Eryngium equinatum, que tiene las hojas en roseta, es una especie perenne y bueno, tiene espina en los márgenes de la hoja. Eso es todo, muchas gracias.